Bien, en la cifra que se observa en los medios de comunicación, como es el caso del diario El País en España, en que se ofrece una nota muy importante, muy interesante con respecto a los desaparecidos, y de acuerdo a las estadísticas actualizadas, pues se informa que pues, México rebasa a los 100.000 desaparecidos. Es una cifra bastante alarmante, de bastante preocupación para la sociedad y sobre todo debe ser para las autoridades. Síganos, denle una manita hacia arriba, regálenos un like, no se lo pierda, continuamos analizando de acuerdo a lo que ofrece la nota del periódico, este diario, el País de España, y que pues revela también algunos comentarios muy importantes relacionados con las comparativas en función de desaparecidos en otros países y las grandes diferencias que arrojan estas situaciones. No se lo pierdan, les saluda como siempre su amigo el maestro Héctor Herrera. Síganos por favor. Gracias. Bien, pues más de 100.000 desaparecidos arrojan las cifras en relación a la estadística actualizada de 100.000 desaparecidos en México. En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir toda esta problemática en una sola frase, si se acordarán por ahí, en sensación sobre las dificultades del órgano ejecutivo para frenar el problema de la violencia, de acuerdo a la nota que ofrece el diario El País de España. Veamos. Dice entonces, estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, dijo Encinas. Andrés Manuel López Obrador cumplía entonces un año en la presidencia, en ese tiempo en que pues él habría señalado su prioridad, ¿no? En caso de la lucha contra la corrupción, decía él que esa era la clave. Decía que sin corrupción, y lo sigue diciendo, que sin corrupción las aguas de la violencia pues, volverán al cauce de la cordialidad, según su percepción. De acuerdo a lo que continúa indicando la nota del diario El País, dice que Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, y lo sabemos claramente. El país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas de los perfiles genéticos, por ejemplo, de personas desaparecidas. Lo primero que él decía era contar bien enfocados en la cuenta. La realidad seguía su curso y pues lejos de obedecer los deseos del gobierno, pintó un escenario de terror con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo pues parecían mezclarse cada vez más. Obviamente era difícil distinguir o diferenciar las prácticas nuevas o viejas, a eso se refería, ¿no? 2 años y medio después, la cuenta ya está hecha, dice el periódico, dice el diario. Un logro innegable de la actual administración, México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado, lanzada por el presidente Felipe Calderón en su momento, en diciembre del 2006. Su gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparecidos en la desaparición. También por un reporte de 35.000 registros durante el año encabezado por Enrique Peña Nieto en ese caso. Y en la actualidad los 30.000 que en este gobierno se han
cuantificado. Al ritmo actual, este sexenio pues batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado durante los años del Calderón. El noreste simbolizó los horrores de la guerra con sus campos de exterminio que dicen ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto, por ejemplo. Ahora la alarma se prende en regiones de antaño relativamente tranquilas, como es el caso de Guanajuato o Sonora. Y por lo tanto, pues el periódico El País se ha dado la tarea de lanzarse, ¿no? De desplazarse a esas áreas, esas regiones, pues para entender y comprender más los matices de esta tragedia que se maneja. Las cifras mexicanas exigen comparaciones forenses, dice el diario, aunque sea pues para entender de alguna manera la forma del conflicto, y eso es bien cierto. Por ejemplo, Colombia cuenta con más de 99,000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y los grupos paramilitares que se vivió en ese país en ese entonces. En Argentina, en el caso de la dictadura militar de 1976 al 83, dejó alrededor de 30,000 desaparecidos, según cuentas de las organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, pues las 3 décadas de conflicto y de represión gubernamental a finales de este siglo, del siglo pasado, ¿no?, dejaron 45,000, de acuerdo a un cálculo de la Amnistía Internacional. Desde luego que la diferencia de México con los demás es que la mayoría en México de las desapariciones o de los desaparecidos son de época reciente, cuando el país, se entiende, no vive una dictadura. Bueno, eso se piensa, eso se entiende, ¿no? O en su caso tampoco vive alguna guerra o guerrillas civiles. En teoría, pues México vive en paz, según la nota del país, del periódico. Dice que pues obviamente el concepto pues ya se está retando por la violencia que se está generando, es decir, se está poniendo en tela de juicio, ¿no?, en otros términos. Es cierto esta situación, esta teoría, que en México se vive en paz, según el dato se presume así. Sin embargo, ese concepto de vivir en paz pues se está retando, se está poniendo en tela de juicio por las violencias que se están incrementando a la actualidad. Todas esas son lanzadas con corruptelas antiguas, desde luego, pues también en la actualidad. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya había advertido en un momento dado sobre esta situación. La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos, entre otros factores, dice la comisión. El registro de desaparecidos pues era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. En este caso, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, ella explica que antes de 2019 el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad. Una vez que fue nombrada en este gobierno, uno de sus primeros pasos a seguir fue pedir a las fiscalías estatales que complementaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. Lo que se ha hecho es comenzar, en este caso, ya se ha comenzado a crear una institucionalidad. Dice Quintana, este aspecto que se empezó a crear, se comentó el hecho de que participaran los estados de la República en las fiscalías de cada estado, pues para que se actualizaran los datos, se mantuvieran actualizados y obviamente se concentraran para lograr ese registro nacional. Y bueno, se le cuestiona qué tan real es entonces este registro o no, ¿verdad? Por lo tanto, pues ella dice que a su lectura, a su percepción,
dice la comisionada, es que las fiscalías pues tienen más información de lo que han dado, es decir, que tienen más información que la realidad que han ofrecido, y sí que tienen más. O en los últimos años, pero también pues podrían tener información desactualizada. Y eso es claro, eso lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto claramente en todas las situaciones que hemos analizado en los problemas de homicidios, feminicidios, desapariciones y demás. Aún así, esta información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Devani Escobar o Yolanda Martínez pues, han puesto el foco en las fallas del sistema. Y recordemos que no solamente esas, ¿no? Desde Octavio, Caña y otras más que en general se han dado en razón a estos procesos. El número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el registro de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y no de los que cuenta más desaparecidos, pues tiene 6.405 personas. El porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los estados y de todas las instituciones, pues en el país con registro es muy dispar, dice la titular. O sea, no van trabajando de la mano, van trabajando de la par, no hay cordialidad, no hay coordinación, en fin. Pues esto apunta y dice todavía ella que todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional, lo que revela. A la crisis de los desaparecidos se suma también otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52,000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el gobierno propuso en su momento, en abril, crear un Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto pues, plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados y de las fiscalías, servicios médicos, forenses, cementerios y fosas clandestinas. El sistema pues, tradicional pues, requiere identificar los cuerpos uno a uno. Eso está bien, dice, por ejemplo, en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares de crisis como en México, señala la titular Quintana. Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos 3 años se encuentra en los 5 estados que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. En este caso son Jalisco, Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa. Suman más de 15,700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más de o menos de 15,000 personas de las que se ignoran los datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible es posible identificar al menos 3 zonas donde la situación es especialmente la central que incluye, por ejemplo, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. El corredor de Sinaloa a Sonora, en el noreste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este. Bueno, pues estas son las declaraciones, estos son los datos que arrojan estos titulares en el periódico, en el diario internacional El País de España, y que sí efectivamente sabemos que es una cruda realidad la que estamos viviendo, pero desafortunadamente, por otro lado, en el caso de la implementación y creación del Sistema Nacional de Identificación Humana, pues también es no solo el hecho de la intención de querer integrar y formar este órgano, sino también toda la operatividad que debe haber. Pues para ello, pues desde luego la aplicación de los recursos, la disposición de los recursos necesarios para que esto opere y funcione adecuadamente. Por eso había escuchado una nota que decía en la Comisión Nacional de Búsqueda iba a realizar o estaba realizando unas búsquedas y unas visitas a diferentes estados de la República para ir empezando a tomar nota de ese registro y poder ampliar
el sistema de identificación en la base de datos, hacer los muestreos o tomar las muestras de personas o familiares que tengan algunos seres queridos desaparecidos. Aquí el problema, lo observamos, es que sí es adecuada, importante, interesante el proyecto, la planeación, pero por otro lado observemos que desafortunadamente la cuestión presupuestaria, la cuestión operacional y la cuestión de corruptela, sobre todo en nuestro país, probablemente pues esto impida o frene o limite el proyecto o limite la intención del grado de trabajo de este proyecto y los grandes avances. Esperemos que se pueda lograr una mejor integración de los registros por parte de las fiscalías, que sabemos perfectamente que el hecho de tener datos que no están actualizados o falta de datos o no registros adecuados, pues por un lado, si es por la falta de conocimiento, la falta de práctica en los sistemas de manejo estadístico y de inteligencia, pero por otro lado también lo entendemos que es por cuestiones muchas veces de corruptibilidad. Y esto es algo preocupante. Bien amigos, ayúdenos a compartir este video, ayúdenos a trasladarlo, denle manita, ayúdenos a incrementar la comunidad del Rincón Pericial. Saludos por ahí a todos nuestros suscriptores, a nuestros amigos criminalistas y gente que nos escucha y nos ve. Agradecimientos y ayúdenos a incrementar y a trasladar nuestros videos. Denle like, gracias y buenas tardes.